Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 22 correspondiente a la prueba en el proceso penal. Habíamos desarrollado ya lo que era la inspección en el lugar de los hechos como un acto urgente de comprobación. Ahora continuaremos analizando algunas disposiciones de las funciones que tiene la policía y fiscalía en el lugar de los hechos. Y asimismo vamos a hacer una diferencia entre lo que es un registro, una requisa personal y una intervención corporal. Si nos queda tiempo, pues vamos a iniciar también el tema del registro en lugares habitados y no habitados. Y si no, pues lo haremos en la siguiente clase. Bien, haciendo una retroalimentación de la clase anterior, habíamos establecido que en la escena del delito o en la escena donde se comete un hecho delictivo, se pueden encontrar tres tipos de elementos. Primero, el cuerpo del delito, elementos del delito y piezas de convicción. Hablábamos así en términos de ejemplo. Podríamos decir el cuerpo del delito, pues el occiso, la persona fallecida. Los elementos del delito pueden ser el arma con la que se cometió el delito o algún objeto cortopunzante o alguna otra circunstancia que esté íntimamente vinculada con el hecho delictivo. Por ejemplo, puede ser un envase de alguna bebida, cerveza, gaseosa, lo que sea. Todo lo que esté vinculado, droga, armas, todo lo que esté vinculado con el cuerpo del delito, pues se considera como un elemento del delito. Y también están las piezas de convicción, que son aquellos elementos no menos importantes también, que la policía está en la obligación de recopilar, porque durante el transcurso de la investigación, pues se pueden lograr nexos con algún testimonio o con algún otro tipo de prueba que puede establecerse. Eso lo decíamos en el artículo 180 del Código Procesal Penal. Ahora, dentro de las facultades coercitivas, también tenemos el artículo 181 y dice de la siguiente manera: cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, la policía o el fiscal, dice, podrán, por el tiempo y las áreas estrictamente indispensables, ordenar el cierre de todo lugar en el que se tenga conocimiento que se ha cometido cualquier delito. De igual forma, para realizar la diligencia podrán ordenar que no se ausenten las personas que se encuentren en el lugar o que comparezcan de manera inmediata. Bien, dentro de estas facultades coercitivas que tiene la policía, definitivamente estamos hablando que cuando se llega a la escena del delito, los primeros que llegan son la policía de seguridad pública. Es decir, nunca llega primeramente, es la regla general, la policía técnica y científica, ¿no? Sino que dan aviso a la policía de la comisión de un delito, puede hacer un secuestro, un homicidio, lesiones, amenazas, un robo, y los primeros que van a llegar son la policía de seguridad pública. En ese sentido, serán ellos los primeros obligados a acordonar la zona para guardar la evidencia y que la escena evitar que sea contaminada. Cuando habla de las facultades coercitivas, a lo que se refiere es que la policía tiene facultades primeramente para interrogar a testigos, para hacer el acordonamiento de la zona, para poder no detener a una persona, sino que restringirle, digamos, su libertad para, en un momento determinado, con fines únicamente investigativos. Desde luego no se le tendrá que poner ninguna esposa o algún otro tipo de medida coercitiva, pues porque no hay un señalamiento directo sobre esta persona. Ahora, hay que comprender algo también. La finalidad de una inspección no es ir a buscar testigos. Que si bien es cierto, no podemos despreciar que aparezcan testigos en la escena del delito o que alguien pueda dar una información, pero no es esa la finalidad primordial, sino ir a buscar los elementos o los rastros que dejó el delito. En ese sentido, posteriormente llegará la policía técnica y científica del delito, quienes procesarán toda la escena del mismo, ¿no? Donde harán la recolección de las evidencias, de los datos, y los deberán establecer en un acta. La ley establece también que todos estos objetos que puedan ser recopilados después que han sido identificados por la Policía Técnica y Científica del Delito deben de ser incautados. Luego de ser incautados van a ser embalados, eso significa los van a incorporar en un lugar donde puedan transportarlos, pero antes de eso deberán ser identificados. Se transportan en bolsas, deberán ser identificados con el número de la evidencia, el tipo de evidencia, en qué lugar se encontró y quién la recogió. Es decir,
debe ser una identificación completa sobre ese tipo de evidencia que va a ser transportada en ese momento y que para respetar las reglas de la cadena de custodia. Posteriormente, ese objeto entrará a la esfera judicial, donde el juez tendrá que ratificar ese secuestro de objetos, porque así se le denomina en términos técnicos el secuestro de objetos, aquellos que fueron incautados, los cuales al final del proceso podrán convertirse en un medio probatorio. Desde luego, lo explicábamos ayer también, se da el medio probatorio a través de la exhibición de objetos, y que en un momento determinado eso va a ser vinculante y va a ser relacionado por el testimonio de los agentes que procesaron la escena del delito. Bien, dice, de igual forma podrá realizar la diligencia que no se ausenten personas, dice, del lugar, o que comparezcan otras de manera inmediata. Definitivamente la policía echa mano de toda su facultad legal que tiene para poder buscar indicios y poder establecer, diríamos, un parámetro de los probables autores del delito. Luego tenemos el artículo 182. Aquí se presenta una circunstancia bien particular respecto a la escena del delito, y es la ausencia de rastros. Y dice, si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si estos desaparecieron o han sido alterados, la policía describirá el estado existente y en lo posible verificará el estado anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, el tiempo y causa de ello. Bien, ¿por qué puede desaparecer un rastro de la escena del delito? ¿O cuáles son las razones que pueden establecerse ahí? Bueno, puede desaparecer por una mala intención de parte del que cometió el delito. Bueno, no diríamos mala intención, sino que como una astucia, como una forma de contaminar la escena del delito y hacer desaparecer elementos, podría ser de parte de esta persona o de las personas que han cometido el delito. Podría ser que la evidencia también se ausente o se deteriore a través de un mal procedimiento policial. Hemos tenido conocimiento que muchas veces la policía perteneciente a la seguridad pública llega y incursiona en la escena del delito. Y muchas veces se ha conocido de que tocan elementos del delito, alteran la escena y cuando llega policía técnica y científica pues ya hay otro panorama de la escena del delito. Entonces podría ser primero por una intención ya premeditada del autor o autores del hecho, por un mal procedimiento dentro de la escena del delito, podría ser también por un caso fortuito, ¿no? Un caso fortuito, estamos digamos en un periodo de invierno y hay un cadáver, por ejemplo, cerca de la ribera o de la orilla de un río, y el río tiene una creciente y de pronto el cadáver se ve movido o se lo lleva la corriente. Entonces es un caso fortuito que va generando estas situaciones. Han habido casos también dentro de nuestra cultura salvadoreña o nuestra idiosincrasia, si queremos llamarle así, que personas muchas veces han llegado y con ánimos de buena fe de ayudar a la policía para hacer más viable el procedimiento, han tocado a veces occisos y los han colocado en un lugar más viable o más accesible para la policía, cuando indirectamente pues o directamente están contaminando la escena del delito. Entonces, ante estas circunstancias podría darse una ausencia de rastros o una alteración. No obstante ello, la ley manda a la policía que también tenga el cuidado de establecer en acta todas aquellas circunstancias en las cuales se encuentra la escena del delito. Desde luego eso es importante pues porque nos da un panorama o nos da unas líneas de investigación de cómo también pudo haberse cometido el delito, o puede darse el caso que la escena sea alterada donde la persona no llegó a quitar las evidencias, sino que de manera malintencionada también para equivocar la investigación o los posibles autores dejó algún objeto a propósito. Puede ser un documento de identidad, una cartera, documentos de otro tipo con fotografía de una persona, con el ánimo pues de que sea el primer sospechoso en esta circunstancia. Entonces
vean cómo se puede tornar, digamos, la contaminación de la escena del delito en diferentes circunstancias. Y esto nos lleva al artículo 182, donde puede haber una ausencia de rastro o una modificación o alteración en la escena del delito. Muy bien, ahora el artículo 183, nos habla también de las inspecciones en lugares distintos al del hecho. Esto tiene que ver, lógicamente, cuando hacemos un registro, ¿no? Cuando hacemos un registro, tenemos conocimiento de que hay evidencia de la comisión de un delito que se encuentra en otro lado. Entonces, en un local habitado, necesitamos pues pedir la autorización judicial para entrar a ese lugar y encontrar o ubicar a la persona o los objetos. Dice el artículo 183, la inspección de cualquier otro lugar diferente al hecho delictivo para descubrir objetos y documentos útiles para la investigación se realizará conforme a las reglas señaladas en este capítulo, sin perjuicio de solicitar la respectiva autorización judicial cuando corresponda. Bien, bueno, va a corresponder una autorización judicial cuando tengamos fundados motivos de que en ese lugar se encuentra la persona que buscamos o se encuentra la evidencia del delito o algún elemento parte del delito. Entonces, en esos casos, pues, si no concurren las otras excepciones que las vamos a ir viendo más adelante, donde se puede entrar a una vivienda sin orden judicial, pues lógicamente tenemos que pedir la orden judicial sobre eso. Ahora, dice la ley, la inspección de en cualquier otro lugar diferente al hecho delictivo para descubrir objetos o documentos útiles para la investigación se realizará, dice, conforme a las reglas señaladas en este capítulo. ¿A qué tipo de reglas se refiere? Bueno, primeramente que debe existir una solicitud motivada de parte de la representación fiscal hacia el juez competente para que éste pueda autorizar el registro en un lugar distinto donde se cometió el delito. En segundo lugar, debe de establecerse qué es lo que se pretende encontrar y la dirección exacta del lugar donde se pretende hacer el registro. Con esos parámetros, pues el juez tendrá los elementos suficientes, si él lo considera necesario, para poder autorizar ese registro en un lugar diferente al hecho. Ya habíamos hablado algunos datos en clases presenciales y decíamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si vamos y encontramos objetos diferentes a los que buscamos relacionados a nuestro delito? Íbamos o Fiscalía solicitó un registro porque iba a encontrar droga o pretendía encontrar la droga y a la vez se encuentran armas o se encuentra otro tipo del delito o otro elemento que forma parte de otro delito. En ese caso hay varios criterios. Hay algunos pues que consideran que lógicamente eso hay que hacerlo constar en acta. Hay que hacerlo constar en acta y será motivo para otra investigación. Pero hay también quienes consideran de que cuando se da esa circunstancia, lo que la policía tiene que hacer es acordonar la zona, resguardarla y hacer una solicitud al juez competente para poder registrar e incautar esos elementos, que lógicamente serán el motivo o el inicio de un delito para que Fiscalía General de la República pueda proceder a las investigaciones correspondientes. Entonces, a eso se refiere cuando dice que deberá hacerse con las reglas señaladas en este capítulo. Luego el artículo 184 nos refiere también al aseguramiento y a la custodia. Dice, cada objeto y documento incautado de manera alguna cada objeto y documento incautado en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de la cadena de custodia establecidas en este código. Bien, como lo dije anteriormente, estamos hablando pues de evidencia que se va a transformar posteriormente en un medio probatorio. Ya en la etapa de juicio hacemos un reconocimiento de objeto, pero es necesario de que la incorporación al proceso, recuerden cuando hablábamos de los elementos para que la prueba sea legal, el primer momento es en su incautación y el segundo momento es en la incorporación del proceso.
Entonces, esto está íntimamente relacionado con eso. La cadena de custodia es muy importante para cualquier tipo de incautación que se haga sobre, por ejemplo, productos de mercadería, armas, drogas, vehículos, dinero, producto de las extorsiones, medicina fraudulenta, cigarrillos, cualquier situación que pueda establecerse, es necesario la cadena de custodia para que esto pueda tener la validez y que en su momento procesal oportuno este medio sea pertinente y sea útil y consecuentemente avalado por el tribunal de sentencia y analizado. Bien, respecto a esto de la inspección, pues es importante también hablar, yo les decía en la primera clase que cuando hablamos de la inspección como un acto urgente de comprobación, no solo podemos hablar de una inspección en el lugar de los hechos, un lugar material, físico. También podemos hablar, llamémosle, de una inspección en nuestro cuerpo o una inspección en el cuerpo de la persona a quien se le atribuye un delito o a quien se presume que ha cometido un delito. En este caso hablamos de los registros, podemos hablar de las requisas personales y de las intervenciones corporales, y sobre eso quiero hacer un análisis también porque tiene relación con la inspección. Ya hemos hablado de elementos importantes de la inspección que hace la policía en el lugar de los hechos, pero el cuerpo de una persona también puede ser inspeccionado o puede ser revisado o requisado. Nos vamos al artículo 196. Del 184 nos vamos al artículo 196 y dice de la siguiente manera: requisa personal. Cuando la policía tuviera motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito, podrá realizar la requisa personal. De todo lo acontecido se levantará acta que deberá ser firmada por el policía que practicó la requisa y el requisado. Si éste rehusare firmar, la policía dejará constancia de ello en el acta. Vaya, muy bien, voy a leer también el otro artículo que tiene que ver con las inspecciones corporales para que vayamos estableciendo diferencia. El 196, nos habla de las requisa personal. Ahora nos vamos al artículo 199. 199 y artículo 200. El 199 nos dice: el fiscal en el curso de una investigación, si el fiscal en el curso de una investigación estima necesario realizar la inspección de una persona cuando advierta que sobre su cuerpo existen elementos o indicios de prueba, la realizará conforme a las disposiciones legales en este código. Tal diligencia podrá realizarse aún en contra de la voluntad de la persona cuando se trata del investigado y en todo caso respetando la salud y la dignidad, siempre que no implique la intervención de áreas públicas de las personas, en cuyo caso deberá solicitarse autorización judicial. Si fuera necesario, el acto se practicará con auxilio de los peritos. Todo lo acontecido durante la realización de la diligencia deberá constar en acta, la cual será firmada por todos los sujetos que intervinieron en la práctica de la inspección. Y el artículo 200 nos habla de las intervenciones corporales. El 199 de las inspecciones corporales y el 200 de las intervenciones. Ahora dice: cuando resulte necesario obtener o extraer del cuerpo de una persona señalada como autor o partícipe de un hecho delictivo, muestras o fluidos corporales, practicar radiografías o tomografías que permitan objetos en su interior, ubicar objetos en su interior o realizar cualquier otro procedimiento que implique intervenirlo, el fiscal solicitará a la autorización al juez competente, y cuando éste se negare a la realización, caso contrario, procederá a la diligencia en presencia de defensor, quien deberá acreditar que ha informado la consecuencia de la realización de la misma. En el caso de las víctimas, la autorización judicial será indispensable cuando ésta se negare a prestar la colaboración de manera voluntaria. Si la urgencia lo exige y concurren imposibilidad de acudir al fiscal de manera inmediata, la policía podrá solicitar directamente al juez la orden y esta regla se aplicará a las inspecciones corporales. Vaya, muy bien. Entonces, ¿por qué quise leer esto? Porque hay que tener en cuenta, si volvemos al artículo 196, que nos habla de la requisa personal, esta es una facultad
que la ley le ha otorgado a la policía. La policía tiene estas facultades como ente auxiliar en la investigación del delito, ¿no? Que trabaja en coordinación con la fiscalía. Tiene esta facultad de poder requisar a una persona. ¿Cuáles son las motivaciones que puede tener la policía para poder requisar a una persona? Dos motivaciones. Una fáctica, o de hecho decíamos, y una jurídica. La fáctica, aquella que tiene que ver con la simple sospecha, que el agente policial tenga de una persona, en el sentido de que pueda creerse de que está transportando algún objeto ilícito, o que lleva adherida a sus ropas algún objeto ilícito, o que ha participado en la comisión de un delito. ¿Cómo puede el policía, por ejemplo, observar eso o presumir eso? Bueno, hay muchas técnicas policiales, pero de manera concreta, práctica, sencilla, podría ser, por ejemplo, por el nerviosismo de una persona, por la evasión tal vez a la presencia policial, por la contradicción tal vez en sus respuestas ante un interrogatorio que haga la autoridad pública, por lo extraño que parezca, digamos, el transporte de algunos objetos, etc. O por alguna sospecha que puedan hacer de la documentación que presenta, ya sea de identificación de su persona o identificación de las cosas que posee o que lleva en su cuerpo o en sus maletines. Entonces, esa es una motivación fáctica. Pero también hay otro elemento que la policía debe de considerar al momento de hacer la requisa, también, que es una motivación o un elemento jurídico. Y esto tiene que ver con salvaguardar en mayor medida sus derechos y sus derechos fundamentales de la persona. Estamos hablando de su honor, su dignidad, su integridad física. Claro, porque si bien es cierto, hay una sospecha, pero eso no indica o no es equivalente a hablar de una imputación. No es equivalente a hablar de una imputación. Por eso, cuando la policía decide requisar a alguien, lo hace bajo esas dos premisas. Primero, porque hay una sospecha, y segundo, consciente de que esa revisión que va a hacer en su cuerpo va a ir aparejada del respeto a la dignidad, a la integridad física y emocional y al honor de la persona. En ese sentido, cuando hablamos de una requisa personal, de lo que estamos hablando es de una revisión superficial en sus ropas. Por supuesto, sin tocar áreas púdicas o sin intervenir ya en áreas púdicas de su cuerpo, llámese genitales de hombres y mujeres, llámese en la boca, en los oídos, en los senos de una mujer, etc. Cualquier área de estas no puede ser objeto de una requisa personal. No puede ser objeto de una requisa personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una facultad que la policía tiene para revisar únicamente de manera, diríamos, superficial la ropa de una persona. O revisar también el maletín, una bolsa, una caja, cualquier objeto donde transporte, cualquier bien donde transporte algún tipo de objeto. Puede ser revisado también, requisado por parte de la policía. Entonces, acá también hay otro elemento a considerar en la requisa personal. Cuando se da este acto de parte de la policía, estamos hablando de una mínima limitación al derecho a la libertad. Sí hay una limitación al derecho a la libertad, que es mínima, pero sí la hay, porque ya hay una sospecha de que esta persona pueda ir transportando algún elemento, objeto del delito, o ha cometido un delito. Entonces sí, necesariamente hay una restricción mínima de libertad, y esta debe ser considerada atendiendo el respeto a sus derechos y garantías constitucionales. Diferente es cuando estamos hablando de un registro, que en un registro únicamente es un mero procedimiento policial donde cualquier persona puede ser llamada a que colabore con esa diligencia para poder inspeccionar, digamos, su vehículo, inspeccionar su persona,
preguntarle qué lleva en en un maletín, en una caja, en una maleta, etc. Pero en este caso no estamos hablando que no hay presencia de una sospecha, y consecuentemente si no hay presencia de una sospecha, tampoco hay presencia o no se tiene, digamos, el peligro de una vulneración de derechos fundamentales. No hay. Desde luego no podría ni considerarse esa vulneración porque no hay ninguna sospecha. Cuando hay un registro de rutina que la gente está haciendo, cualquier persona es candidato a que pueda ser revisada sus ropas o sus maletines, lo que sea. Pero cuando estamos hablando de una requisa personal, sí ya tenemos una sospecha, el elemento fáctico y el elemento jurídico, un procedimiento amparado en el respeto y garantías constitucionales de la persona, integridad, dignidad, honor, etc. Entonces, es parte de toda esta diferencia que puede existir entre una requisa personal y un registro como tal. Ahora, algunos denominan a la requisa personal equivalente a un cacheo. Hay autores que establecen que no hay mayor diferencia entre una requisa personal y un cacheo, pero hay otros que sí establecen esa diferencia y dicen que el cacheo es básicamente el registro o la requisa que se hace directamente sobre los objetos, y lo ejemplifican perfectamente cuando se hacen cacheos dentro de los recintos carcelarios o cuando hacen cacheos a los familiares o a personas que visitan los centros penitenciarios, y ahí pues revisan las cosas que llevan para los internos, mediante las cuales pueden introducir algún ilícito. Entonces es parte de la diferencia que se puede establecer. Ahora, analizando nuestra realidad salvadoreña, hay una situación muy importante a considerar también respecto a esto. De todos sabemos que por los tiempos que vivimos de criminalidad, la Policía Nacional Civil se hace acompañar de las Fuerzas Armadas en grupos de tarea conjunta. Estos grupos, para conocimiento de ustedes, surgen allá por el año 2004, con un plan de seguridad pública que, dicho sea de paso, pues fracasó, donde empezaron a incorporar a primeros elementos de el ejército a que trabajaran en tareas de seguridad pública. Cosa que, de acuerdo a nuestra Constitución, hay un artículo de nuestra Constitución en los cuales se ampararon para que las Fuerzas Armadas actuaran en compañía de la Policía Nacional Civil. Y son los artículos 168, numeral 12 de la Constitución y 212, inciso primero, donde se establece de que de manera excepcional las Fuerzas Armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública. De manera excepcional, porque las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas son la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio. Esa es su función, son funciones de seguridad nacional, no de seguridad pública, pero de manera excepcional contempla esta posibilidad de poderse incorporar, y bajo esas circunstancias se incorporaron en aquel momento. Ahora, cuando un Estado comienza a hacer regla general esta excepción y mantiene ese estatus a los efectivos militares de poder realizar algunas actuaciones de seguridad pública, entonces sí estamos cayendo ya en una desnaturalización de su función como Fuerzas Armadas. Entonces, allá en el 2004 surge esto ante la eminente necesidad de seguridad que teníamos, pero han pasado ya más de 10 años y se mantiene, digamos, esta tendencia. De hecho, vemos en las calles como militares a veces están requisando a alguna persona. Entonces la pregunta ¿es legal y es correcto hacer este procedimiento? ¿Es correcto cuando un militar incauta o encuentra un objeto procedente del delito, o es viable que por la sospecha que pueda tener un militar de que una persona probablemente ha cometido un delito, realice una requisa personal? Bueno, es un tema de discusión que podemos establecer, ¿no? Alguien puede decir, bueno, mire, pero si hay una ley de emergencia donde los faculta, sí puede establecerse. Bueno, estaríamos de acuerdo en ese sentido.
Ahora, el punto es que su función primordial, principal, general es la defensa de la seguridad nacional, la soberanía nacional. Tienen como función protección de la seguridad nacional y eso es un mandato constitucional y tenemos más de 14 años con estas funciones que la Fuerza Armada también está realizando. Entonces, por aquí a veces tenemos algunos problemas, digamos, de interpretación o que se van quedando en el tiempo y la práctica o la costumbre se va convirtiendo ya en ley. Similar caso tenemos también con los agentes metropolitanos. Los agentes metropolitanos, de acuerdo al Código Municipal, se establecen que van a ser administrados, organizados bajo sus funciones por los alcaldes respectivos. Así lo establece el Código Municipal. Y aquí podemos señalar, por ejemplo, el artículo 4, numeral 21 y 48, numeral 8 del Código Municipal, donde se establecen estas funciones de los alcaldes sobre los agentes metropolitanos. El mandato constitucional que permite la creación de los agentes metropolitanos es el artículo 14 también de la Constitución. Ellos tienen su amparo legal en el artículo 14 de la Constitución. En ese sentido, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un agente metropolitano o pudiera un agente de la municipalidad realizar una requisa personal a una persona, incautarle los objetos, cuando no son funciones propiamente de seguridad pública, sino que son funciones que deben atenderse con la administración de la municipalidad? Bien, nos vamos a quedar hasta acá y le damos continuidad en la siguiente sesión. Pasen buenas tardes.